¿Qué tal mi familia? ¿Estáis todos bien esta mañana? ¿Sí? ¿Disfrutando del clima un poquito? ¿Sí? ¿No? ¿Mucho frío? ¿Qué tal esta temporada de Navidad? ¿Les gusta? Sí, muy bonito todo, la ciudad hermosa, ¿no? Bueno, pues el tema con los estudios en casa, como llamamos células, por favor, es muy importante. Si vas a, si estás interesado, es importante saber más o menos en cuál barrio vives para poder organizar, porque vamos a tener varios en varios sitios que puede ayudarte a acercarte sin tomar mucho tiempo, algo conveniente para ti. Entonces, por favor, escanea el código y poner tu información para poder tenerlo. Y también tenemos la lista afuera de esta puerta donde puedes escribir toda tu información ahí también. Pero te quiero animar a hacerlo, por favor, porque necesitamos la información para planificar todo. Bueno, pues estamos celebrando esta época tan especial, el del nacimiento de nuestro Señor. Y de todos los eventos y celebraciones en los que participamos durante todo el año, esta temporada debería de ser la más nos llena de gozo en todo el año y la que está en primer lugar de la lista. La semana pasada Pablo nos habló sobre el linaje de María y de Jesús. También habló de la experiencia que tuvo esta joven como adolescente embarazada y nos contó sobre los detalles que rodeó esta época tan especial. Los detalles de esta historia que se remonta al Antiguo Testamento son muy poderosos. Los detalles del linaje de Jesús y cómo Dios desarrolló la historia desde el principio. Nos hablan de un Dios que es persona, que se interesa por los detalles y cuyo amor es más grande de lo que podemos imaginar. Me imagino que estáis todos familiares con Isaías 7:14, que dice, pues bien, será el propio Señor quien os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No hay duda de eso, ¿verdad? Que Dios bajó del cielo a esta tierra, se acercó. Dios con nosotros. Una gran declaración que comienza con una gran imposibilidad, ¿verdad? ¿Una virgen concebirá un hijo? Dios habla en nuestro mundo natural a un hombre natural que va a hacer algo imposible. Él proclama que va a hacer algo completamente fuera de lo natural. El Antiguo Testamento está lleno de prefiguraciones de Jesús y de profecías acerca de Él. La misma historia desde el principio hasta el fin. Esta historia llega por lo menos a 700 años antes de su primer adviento, antes de su primera llegada, como hablando de Isaías, como la promesa de un tibio santuario en un invierno frío y congelado. Esas palabras, si son entendidas, deberían de confortar nuestro corazón con esperanza. La esperanza de ser sacados del frío y ser salvados. Oh, pero es mucho más que eso, mucho más. Es acerca de ser separados de Dios y ser reconciliados y traídos cerca. ¿Alguna vez has tenido una ruptura entre tú y otra persona? Alguien que amas y luego de tener esta reconciliación después es algo tan dulce, ¿verdad? Esa es una palabra muy importante. Es acerca del huérfano que estando completamente solo es adoptado a una familia. Eso es lo que se celebra durante el mes de diciembre. Dios
habiendo tomado tiempo considerable para mostrarnos el problema del pecado y sus consecuencias, habla en medio de la noche fría y congelada una promesa de esperanza futura, que una gran luz iba a brillar. Una luz que sería la esperanza para toda la humanidad. El problema del pecado es multifacético, pero el problema más significativo es que el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Adán estaba conectado con Dios cuando fue creado, pero el pecado rompió esa relación y lo alejó de Dios. La condición humana, alejados de Dios, extraños y enemigos por nuestra rebelión. Estar separado de Dios es estar fuera de su familia, fuera en el frío, helado invierno. Ser acercado es ser llevado a la calidez, ser llevado a un verdadero hogar y a su familia. Y esto es lo que hace que la buena nueva sea tan buena. El amor de Dios lo llevó a tomar la iniciativa. ¿Cómo se siente la iniciativa en una relación? Cuando alguien toma la iniciativa de demostrar amor, pedir perdón o iniciativa para servirte, se siente muy bien. ¿No es así? Dios tenía un plan. Parte de ese plan, entre otras cosas, estaban incluidas dos personas, José y María. Su experiencia en sus jóvenes vidas y en su compromiso fue todo menos ideal. Nada ha sido muy ideal para ellos. Nada ha ido según sus planes o expectativas. No solo era una inconveniencia que una mujer sin casarse estuviera embarazada, pero también tenían que viajar de Nazaret a Belén. Eso significaba que María debía viajar en carreteras primitivas mientras casi llegaba el tiempo de dar a luz. Un poco incómodo, me imagino. Y probablemente sobre un burrito, pero no sabemos con certeza. Pero esto todo era parte del plan de Dios. La esperanza estaba en camino. Mientras estos dos jóvenes iban viajando hacia Belén bajo circunstancias difíciles, ellos eran verdaderas personas viviendo un momento específico en el tiempo. Ellos hacen un viaje real también. Ellos sentían el sol por encima de ellos, el viento en sus rostros y el frío que los rodeaba. Ellos soportaron largos días viajando con el polvo y las rocas bajo sus pies. Leemos en Lucas 2:1 que dice: aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. También José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para ser empadronado con María, su esposa, que estaba embarazada. Bueno, pues hablando de la burocracia inconveniente del gobierno, si existió alguien que necesitaba un descanso, era probablemente esta chica, María. Ella estaba pasándola mal en estos días. Incómoda, por lo menos. Creo que esto nos muestra que incluso estando en el centro de la voluntad de Dios, no es una promesa de una vida fácil. María no solo estaba en el centro de la voluntad de Dios, sino que estaba en el centro del plan de salvación de Dios. Si existieran exenciones del sufrimiento por el servicio a Dios, ella seguramente hubiese sido una buena candidata para recibir dicha exención. Lucas, quien es también el autor del libro de los Hechos,
nos da absoluta certeza de las fechas de esos eventos. Menciona tanto al emperador de Roma y al gobernador de Siria por nombre. Ambos hombres están registrados en la historia secular y existen gran número de registros donde esos hombres son mencionados por nombre también. A través de la historia, muchos estudiosos y eruditos han dudado de la veracidad y exactitud de la Biblia. Antes del año 1961, no se había encontrado evidencia de la existencia de Poncio Pilato, a quien encontramos en una posición de prominencia en las acusaciones a Jesús por los judíos. Esto hizo que muchos dudaran en la Biblia en su totalidad. Pero en ese año, un descubrimiento arqueológico cerca de Cesarea Marítima, en el actual Israel, proporcionó evidencia concluyente de la existencia de este hombre, Poncio Pilato. Encontraron la piedra de Pilato, lo llaman. Un bloque de piedra caliza fue desenterrado en las ruinas de un teatro romano. La inscripción escrita en latín menciona explícitamente a Pilato y su título. Traducido, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Dedica este edificio al divino Augusto Tiberio. Y siguen excavando cosas que confirman la Biblia. Si escuchas algún caso contra la Biblia, ten en cuenta que estos se han levantado contra la palabra de Dios durante siglos. Y ten en cuenta que la Biblia siempre es probada como verdadera. Es solo cuestión de tiempo. Un día todo rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y toda voz dudosa será silenciada. Estos eventos realmente ocurrieron. Fueron orquestados por un Dios real. Hubo personas reales involucradas y la obra y la salvación que Jesús trajo son reales. La esperanza estaba en camino a Belén, viajando en el vientre de su madre y el plan se estaba llevando a cabo. Lucas 2:6 dice, y sucedió que estando allí se cumplió el tiempo de que ella diera a luz y tuvo a ser primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un largo y arduo camino hecho por José y María, que termina en que no hay lugar para ellos en un hospedaje común. No hay. Entre las muchas cosas que escucho decir en este mundo y a veces saliendo a la boca de mis hijos y de muchos otros niños es, no es justo. Eso no es justo. Creo que esto es algo que permanece en nuestras mentes como adultos también, aunque lo expresamos de manera diferente. Tendemos a observar la vida, las personas a nuestro alrededor y la sociedad y creamos un estándar en nuestra mente. Lo que es bueno, lo que es malo y lo que deberíamos tener nosotros. Cuando recibimos menos de ese estándar o menos de lo que creemos que deberíamos tener, hay algo en nosotros que clama, esto no es justo. No se nos promete que la vida será igual o justa, pero se nos promete que el Dios viviente nunca nos dejará, nos abandonará. Él promete estar con nosotros, ser nuestra fuerza y darnos gracia. He visto a Dios proveer tantas veces de formas increíbles. Es interesante cómo Dios se involucra de una manera tan personal en nuestras vidas, hablándonos en tiempos de oración y a través de su palabra. Nos llama a su servicio e incluso nos llama a otros lugares y países como misioneros. Nos escoge para misiones especiales en lugares específicos y en momentos específicos y abre puertas y provee. No creo que María jamás imaginará tener a su primer hijo en un establo.
Muchas veces el plan y la provisión de Dios se ven muy diferentes de que imaginamos. Y sin embargo, no es hasta que llega el momento que Dios nos da la fuerza y la gracia para afrontarlo. Como recibir la capacitación adecuada o tener el título necesario para el trabajo en el que vamos a trabajar. Queremos tener seguridad y confianza antes de que llegue el momento para poder completar la tarea de la manera en que debe hacerse. Esa seguridad y confianza nos ayudan a sentir que las cosas están menos fuera de control y más bajo nuestro control. Creo que la naturaleza humana de María la hizo sentir que las cosas estaban fuera de control y fuera de su alcance, pero estaba confiando en Dios. Pero el tiempo no se detuvo, la misión continuó avanzando y ese bebé iba a nacer sin importar qué. Y en ese momento estoy seguro de que Dios le dio la gracia y la fuerza que necesitaba para afrontarlo. En ese momento específico, a través de esta mujer en particular y en ese lugar preciso, la esperanza llegó al planeta Tierra en la forma de un pequeño bebé. Versículo 8 en Lucas 2. En la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando a sus rebaños. Desde la primavera hasta la temporada de otoño, los pastores permanecían al aire libre con sus rebaños. Probablemente se quedaban en tiendas o cabañas, estaban en los campos y alejados de la ciudad y de toda la gente. Además, los pastores eran pobres y considerados impuros ceremonialmente. No necesariamente eran una prioridad para nadie. Y típicamente eran el último grupo de personas en enterarse de cualquier noticia relevante y reciente. Pero esta noche las cosas serían diferentes. Versículo 9 dice, de pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Hay otra persona importante en el Antiguo Testamento que tenía este mismo trabajo. Me imagino que estar en los campos con solo las ovejas y el cielo nocturno puede ser una experiencia bastante espiritual. La creación, menos ruido. Y en esos momentos cuando estás completamente solo y el ruido de la vida se apaga, podemos aprender lecciones especiales. Pero ni siquiera el rey David tuvo una experiencia como la de esos pastores cerca de Belén esa noche. ¿Vieron algo que les causó temor? ¿Cómo fue? No lo sé, he visto películas, pero hubo un resplandor de la gloria de Dios alrededor de este ángel del Señor. Y esos pastores estaban en los campos haciendo su trabajo habitual cuando fueron interrumpidos por un ángel rodeado de la gloria de Dios. Y la escena les causó temor. Un ángel y una luz que atraviesan la oscuridad, aparecen de la nada y al menos me habría sobresaltado. Yo, al menos, me habría sobresaltado. Pero el ángel no pierde tiempo y anuncia el propósito de su llegada. Pero el ángel les dijo, versículo 10, no temáis, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La palabra evangelio es usada por el ángel.
Él viene a evangelizar a los pastores. Un verbo que se encuentra 11 veces en los evangelios y que el Lucas usa 10 de esas 11 veces. Los pastores no solo eran pobres e impuros, sino que su trabajo y estilo de vida les causaron un veto rabínico hacia su clase. No podían simplemente ir a Jerusalén y presentarse en el templo. El orden religioso de la época los rechazaba y los mantenía alejados. Estábamos alejados de Dios. Otra indicación de que el Evangelio no se trata de una estricta obediencia a la ley, sino de fe. Aquellos que se esfuerzan por ser buenas personas y vivir sus vidas según la ley, no solo permanecen lejos de Dios, alejan a otros en lugar de acercarlos a Dios. Entonces, fueron estos marginados de la sociedad, estos pobres, estos pastores a quienes el ángel vino primero. A ellos llegó primero el evangelio en la noche en que la esperanza llegó a la tierra. Buenas nuevas de gran gozo que el Señor trajo esa noche. Versículo 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Nunca ha habido una entrada en el mundo como la que se ha producido esta noche. Y nunca había habido un anuncio de tal acontecimiento como el que vemos aquí. Primero, un ángel del Señor ilumina la noche con la gloria del Señor rodeándolo, mientras proclama la buena nueva de la esperanza que nace en el mundo. Pero ahora vemos un ejército literal de ángeles uniéndose al anuncio. ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo sonaba? Si los pastores habían tenido miedo al ver a un ángel, ¿qué sentían ahora al ver la multitud? No lo sé, pero me encantaría saberlo. La esperanza llega a la tierra como nunca antes, perfectamente de acuerdo con la misión largamente planeada por Dios. Este mensaje no se proclama primero a reyes, reinas o personas ricas y de alto estatus social. Se proclama a los pobres e indigentes de la sociedad. Porque Jesús se hizo pobre. Dejó la gloria del cielo y su trono para bajar a la tierra y ser uno de nosotros y estar entre nosotros. Él se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos. Si miramos el Génesis, en el principio la humanidad lo tenía todo. Entonces todo se perdió. Esta noche que la esperanza vino a la tierra, el plan para redimir y restaurar estaba en su fase final. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, ciertamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Donde Adán falló y perdió todo, Jesús salió victorioso. Él regresará un día y restaurará todas las cosas aquí en la tierra, pero no termina ahí. Todo lo que es su herencia en el cielo, dada a Él por el Padre, también será nuestra. Compartiremos su herencia. La gloria de su llegada y la llegada de los ángeles para hacer el anuncio de esta manera debería darnos una idea de lo asombroso que es este momento tan especial. Y debería ayudarnos a comprender mejor el poder y la magnitud de lo que Él llevaría a cabo en su vida
en su muerte y sobre todo su resurrección. Nunca había habido otra noche como esta en la historia del mundo. Y sin duda nunca más la habría. La misión estaba en marcha y entraba en su fase final. Y Él lo estaba haciendo para que pudieras tener esperanza, para reparar la brecha, para que tuvieras paz, para que tuvieras alegría y gozo. Versículo 16. Fueron apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Imagínate eso. Qué noche tan especial, como ninguna otra que haya existido en toda la historia del mundo. Una virgen embarazada de un niño, un camino difícil de recorrer, José y María caminando por fe en territorio desconocido. No había sitio para ellos en su destino. Pastores en los campos haciendo su trabajo típico. Un ángel que llega para iluminar las tinieblas en sentido literal y figurado. Un ejército de ángeles que se une al acontecimiento mientras se proclama el anuncio del nacimiento del Salvador. Y la esperanza de todo el mundo llega en forma de un recién nacido, una noche sin igual. Si lees los relatos de la resurrección de Jesús, encontrarás algunas similitudes. Después de que los ángeles se presentan a los pastores, estos no pierden el tiempo. Se levanta de un salto y se dirigen a la fiesta. Y al llegar cuentan lo que vieron y oyeron. Los ángeles comenzaron a proclamar el evangelio, la buena nueva de Jesucristo. Y este mensaje sigue siendo proclamado en todo el mundo. Y este mensaje continúa cambiando vidas y cambiando el destino eterno de personas de toda tribu, lengua y nación. Lo que el mundo busca de verdad y lo que el mundo necesita de verdad se encuentra en esta historia. Solo Jesús puede traer esperanza. Solo Jesús puede darte paz que buscas. Y solo Jesús puede hacer que te alegres con las cosas que de verdad importan. Él se hizo pobre para que tú te enriquecieras. Yo necesito recordarme el mensaje del evangelio cada día. Lo necesito. Lo necesitamos todos. Tus seres queridos necesitan conocer este mensaje del evangelio. Tus hijos no solo necesitan normas y una lección sobre qué hacer y qué no hacer. Necesitan las semillas del evangelio plantadas en sus corazones. Nuestros hijos necesitan entender el evangelio y experimentar la gracia a través de nosotros como padres. Este mundo necesita encontrar descanso. No descanso en las cosas de este mundo, sino descanso en aquel que residió en el cielo y vino a la tierra en una misión de rescate, una misión de amor, para reconciliar y restaurar todas las cosas, especialmente nuestra relación rota con Él. No se trata simplemente de un acontecimiento alegre. Feliz Navidad no transmite el verdadero poder y gloria detrás de los eventos que celebramos. Este es un evento poderoso y sin precedentes. Y fue hecho para ti. Y está destinado a todos los que vendrán después de nosotros. Hay dos historias en el Antiguo Testamento que nos muestran una imagen de adopción, de la adopción. Dos historias en las que alguien está fuera de la familia y es acercado e incorporado a ella. Ambas historias son muy diferentes entre sí. La primera es la historia de Moisés, Éxodo 2:1.
dice esto: un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero como no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos de la orilla del río. Y una hermana suya se apostó a lo lejos para ver qué le sucedía. Estaban matando los niños, los bebés varones, los egipcios. Y por eso lo hicieron esto. Dice aquí, versículo 5, la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la recogiera. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Ve, respondió la hija de Faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate a este niño y críamelo. Yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, se entregó a la hija de Faraón, la cual lo crió como hijo suyo, y él puso por nombre Moisés. Pues dijo: porque de las aguas lo saqué. En medio de una época terrible en Egipto para los hebreos, en la que el pueblo hebreo era perseguido, además de ser esclavos. Mataban a los bebés varones para frenar el crecimiento del pueblo. Y aquí tenemos esta hermosa imagen de la soberanía de Dios. Él obra por encima y más allá de las circunstancias y la ley. Y este bebé, que por su propia protección es depositado en un río. Y la hija del faraón ve al niño y no lo descarta, sino que lo acerca y lo lleva dentro de su casa, ¿no? Lo toma como su propio hijo, y él termina creciendo como un príncipe de Egipto. Una notable historia de salvación y adopción. La segunda historia también es una que quizá hayas oído antes. Es una historia sobre el nieto del rey Saúl, Mefiboset. La encontramos en 2 de Samuel 9. Dice, versículo 1, preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: aunque queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó. Entonces el rey le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Otra historia notable de alguien que está fuera
en un lugar desolado y con una discapacidad física. Y el rey, motivado por el amor, busca a este hombre. David va a buscarlo para mostrarle bondad y amor, por el amor que David sentía por Jonatán, el padre de Mefiboset. Versículo 6 dice, al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo, Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se inclina y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Este hombre estaba fuera, lejos del rey, y sin su padre, sin su abuelo. David lo acercó y lo hizo entrar en su casa, sentarse a su mesa. Mefiboset vivía en un lugar árido con poca vida. Qué hermosa historia de restauración y bendición. David le da a este hijo de Jonatán un lugar en su propia mesa. Quiero que piensen por un momento en la pregunta que voy a hacerles. Si hubiera 100 parejas que quisieran adoptar a alguien, ¿cuántas creen que desearían adoptar al bebé Moisés? Todos, ¿no? Si están buscando adoptar un hijo, un bebé, tienes un bebé ahí de 3 meses, ¿sí? Se ve hermoso, como dice la Biblia, ¡boom! Lo llevamos a casa. Todas. Pero ¿cuántas crees que desearían adoptar a un hombre discapacitado? Las estadísticas serían muy diferentes. Esta es una imagen del Evangelio. Jesucristo es ese Rey eterno que se sentará para siempre en el trono de David. También de la tribu de Judá, Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a David. David es un presagio, una prefiguración de Jesús, viniendo a buscarme en un lugar seco, desolado y sin vida. Verás, no hay nada deseable en mí que pudiera hacer que el Señor me adoptara, que me eligiera, pero lo hizo. Efesios 2:11. Acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y erais ajenos a los pactos de las promesas. Vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Motivado por el amor, Él me acercó y me acogió. Y mientras celebramos el nacimiento de Jesucristo, es importante recordar que Jesús es ese agente de gracia y salvación. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de
de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Para que te quedabas trabajando toda tu vida para cumplir la ley más o cumplir buenas obras. No, para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Si conoces a Cristo hoy, eres hijo adoptivo, eres hija. Sin Él, sin el bebé llegando a la tierra, nada de esto es posible. Él nació bajo la ley para poder cumplirla. Quizás pienses que no eres tan malo. Soy una buena persona. No soy tan malo como este o el otro. Quizás pienses que eres mejor cristiano que la persona que está sentada a tu lado. Pero la realidad es que todos somos como Mefiboset. Si no te has dado cuenta, estás perdiendo algo. Esa es la realidad. Estamos quebrantados, alejados de la casa de Dios y de su mesa. Y la obra del Evangelio hizo posible que fuéramos acercados. Dios no ganó un premio especial cuando te trajo. No fue por ti que Él te acercó, es por Él. ¿Quién es Él? Él tuvo que venir a la tierra, tuvo que vivir una vida sin pecado, tuvo que cumplir la ley y siendo el Cordero de Dios tuvo que ser traicionado, torturado y crucificado en la cruz para pagar la deuda de tu pecado y de mi pecado. ¿Piensas que eres mejor que otra persona? No soy mejor que ninguna otra persona. Soy como este hombre, Mefiboset, sin poder andar en un lugar seco, un lugar sin vida. Y Él me acercó. Durante esta temporada celebramos uno de los momentos más asombrosos de la historia del mundo. Gracias a la llegada del niño, todo es posible. Podemos ser salvados del castigo por nuestros pecados, podemos ser adoptados como hijos e hijas, podemos tener la esperanza del cielo después de esta tierra. Vamos a seguir celebrando hoy y para el resto del año. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Eres bueno. Gracias por acercarnos, Señor, a ti. Gracias por ser tan lleno de gracia y misericordia hacia nosotros, mostrándonos este gran amor. Te pido que esta realidad durante esta temporada sigue transformando nuestros corazones, Señor. Eso es lo que te pido para mi propio corazón. Toca mi corazón, transforma mi corazón, por favor, Señor. Te pido que esta temporada será como ninguna otra antes, Señor. Que podemos entender más profundamente, Señor, la realidad de esta lección. De esta realidad que estamos celebrando tu nacimiento, Señor. Te pido que a través del poder de tu Espíritu Santo revelas más a nosotros, Señor, sobre esta gran historia, Señor. Y que nos des ese gozo para celebrar tu nombre, para celebrar nuestra posición en ti, Señor. Gracias. Te pido que bendigas cada uno durante este día y durante esta semana, Señor. Y que guardes cada uno, Señor. Que sigas usando tu iglesia para glorificar tu nombre, Señor. En sus mentes, en sus corazones, en sus hogares, donde trabajen, donde estudien, en sus familias, Señor. Que Cristo sea glorificado. En tu nombre oramos, Señor.
Amén. Nunca doy por sentado que, pues si estás en la iglesia, eres cristiano. Porque eso no fue el caso para mí hace 20 y algo años. Yo pensé que era cristiano desde los 6, 5 años, pero no era la realidad. Yo conocía las historias, conocía un poco de la Biblia. Mis abuelos me llevaban a la iglesia, mi madre me envió a un colegio cristiano, pero en realidad no conocía al Señor en ese tiempo. Hasta que llegó esa temporada de tormenta en mi vida. Hasta que me sentí tan desesperado de que por fin estaba listo para escuchar y entender la realidad. Que Cristo es Dios y rendir mi vida a Él es algo importante. Y que recibir el mensaje, el mensaje y el regalo que Él ofrece es algo que necesitaba hacer yo personalmente. Tratar con mis pecados. Recibir la solución. Él lo hizo todo por ti. Si no estás seguro 100% que eres hijo de Dios, adoptado, hoy puede ser tu día. Puedes orar en tus propias palabras, puedes recibir el Señor. Entonces te animo a hacerlo. Rinde tu vida, confiesa tus pecados y recibe la gracia de Dios. Él vino a la tierra para hacer todo posible para ti, para rescatarte.